Quiero presentarles al doctor Darío Rivas, que es presidente de la Asociación de la Argentina, y junto con gente de FLENI vamos a dar una charla a la comunidad en el día de hoy sobre el tema de esta enfermedad que tanto nos preocupa. Yo soy Martín Nogués, estoy a cargo del Departamento de Oncología de FLENI. Sí, bueno, buenas tardes. Acá estamos muy complacidos dentro del acuerdo marco de colaboración con FLENI para hacer una charla a la comunidad de ELA, justamente tratando de recabar toda la información que tuvimos en la participación conjunta en el encuentro de Milán que se produjo en el mes de diciembre. Así que bueno, es parte de la devolución para poder enriquecer, agregar más conocimiento y en definitiva poder darle visibilidad a la enfermedad y por otro lado también darle herramientas a toda la comunidad afectada para mejorar la calidad de vida de todos ellos. Primero le voy a pedir al doctor Darío Rivas, que está acá conmigo, que es presidente de la Asociación ELA Argentina, que nos cueste un poco del proyecto en el que está trabajando él. Y después va a hablar el doctor Bruno D'Ambrosi, que nos va a contar un poquitito cómo está funcionando esta forma de atención multidisciplinaria que estamos tratando de desarrollar acá en FLENI desde hace 1 año y medio aproximadamente. Y después la doctora Figueredo y la doctora Gargiulo van a hablar de tratamientos. Estos 3 colegas y el doctor Riva han estado en el Congreso Internacional de Milán en diciembre, que es un congreso dedicado exclusivamente a esta enfermedad que tanto nos preocupa, que tantas dificultades nos trae en el manejo de los enfermos. Así que bueno, le pido primero al doctor Darío Riva que nos dé un poco su panorama de su asociación. La Asociación ELA Argentina nace hace muy poco tiempo atrás y viene a dar respuestas a la comunidad afectada por ELA para facilitar atención, información, orientación, ser un centro de afectados que nos unen los mismos intereses vinculados a mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus entornos familiares, de la protección de derechos, de instar a los decisorios gubernamentales, aquellos que están en estado de vulnerabilidad social, para que puedan recibir el tratamiento adecuado y acompañar a los profesionales de la salud y a los investigadores y científicos para que apostemos a la investigación, porque la única manera posible de detener esta enfermedad es a través de la investigación científica que permita, Dios mediante, hallar la cura a esta cruel enfermedad. Amigos, en lo personal, yo soy uno más de ustedes. Hace un par de años atrás a mi papá le detectaron ELA y ante el diagnóstico, lejos de quedarnos en la impotencia, generamos frente a la adversidad la construcción social de lo que es hoy la asociación. No es el momento ahora de presentar la asociación ELA, sino de escuchar a los profesionales que nos vienen a ilustrar en qué lugar se encuentra el tratamiento actual de la ELA y cuáles son los últimos avances y las últimas novedades relacionadas con la enfermedad. Para conversar de la asociación somos muy visibles, las redes sociales están más que elocuentes, hemos generado una gran movilización durante el último año, no solamente en Buenos Aires, sino en 13 provincias del Estado Nacional. Hemos participado en instancias internacionales y tenemos unos 8 programas en funcionamiento y muchos proyectos por delante que nos harán seguramente sentirnos fuertes, acompañados, como una unidad de intereses y como una comunidad de verdad que nos podemos ayudar los unos con los otros. En el marco de la ELA mundial descubrimos, los pacientes de Argentina por primera vez y los afectados, que existía una alianza internacional de asociaciones de ELA. No lo sabíamos.
Y en ese momento, cuando descubrimos que existía esa alianza, hicimos nuestra presentación formal y fuimos aceptados muy complacidos por el Board Internacional, y hoy somos miembros de la Alianza Internacional de Asociaciones de ELA, que tiene un evento muy importante, nada más ni nada menos que desde hace 24 años, en el cual solamente en una ocasión y por una cuestión personal la doctora Gargiulo había acudido, pero nunca más ningún médico argentino que tengamos conocimiento, o por lo menos que nos hayan dicho, había participado en una instancia de un simposio mundial de investigación, donde durante 3 días, desde la noche hasta la mañana y de la mañana hasta la noche, miles de neurólogos de todo el mundo solamente hablan de ELA. Nos hicimos miembros de la alianza y participamos entonces, junto con el secretario de la Asociación ELA Argentina, que es Pablo Aquino, que se encuentra aquí presente, representando a la Asociación ELA Argentina en ese foro internacional. Ese foro internacional que auspicia a través de quizás la asociación ELA más fuerte del mundo, que es la MND de Inglaterra y de los países, auspicia ese simposio mundial año tras año. Este año, en el 2013, siempre es en diciembre, en el 2013 fue en Italia, este año va a ser en Bruselas, en Bélgica. Nosotros le propusimos en el convenio marco de acuerdo de colaboración a la clínica ELA del Instituto Fleming que acompañe esta iniciativa, y tuvimos el placer de que en el viaje nos acompañe el doctor Bruno D'Ambrosi, y de parte de la Asociación ELA Argentina viajó la doctora María Alejandra Figueredo, ambos, los tres están aquí, bueno, los dos, más Gisela, que viajó en otra oportunidad, viajaron con nosotros y estuvieron presentes en el simposio. Y habíamos hecho la promesa ante toda nuestra comunidad, que hoy está presente aquí, en gran parte, que íbamos a hacer una devolución respecto a los contenidos que se brindaron en el simposio, y que podamos estar ilustrados respecto a las últimas novedades. Acompaña en la mesa también la doctora Gisela Gargiulo Monachelli. La doctora Gisela Gargiulo Monachelli es la asesora médica institucional de nuestra asociación. Nos vemos muy felices que sea ella quien esté a cargo del consejo médico de la asociación, porque Gisela Gargiulo Monachelli no solamente es una médica clínica que atiende pacientes con ELA, sino que investiga, porque es investigadora del CONICET, las causas de la ELA, y entonces reúne esas condiciones de atender pacientes y su compromiso enorme por la causa también en el laboratorio, siendo investigadora del CONICET. Así que bueno, también por eso mismo Gisela acá nos acompaña, y junto con el doctor Bruno D'Ambrosi, que nos acompañó, y la doctora María Alejandra Figueredo, que también es parte de nuestro consejo médico asesor, va ahora seguramente a dar el contenido necesario y el cual ustedes vienen a buscar, y yo ya me callo. Les pido 1000 disculpas a todos y a cada uno de los que están aquí por causas ajenas a mi voluntad y por un problema personal de último momento que casi me impide estar aquí. Me debo retirar, y de todas maneras aquí están presentes miembros de la comisión directiva de la asociación. Allí la mujer más alta de la sala es Verónica Espinosa, no solamente porque está en el último piso, sino porque va a ser la más alta y la van a visibilizar. Es vocal de la comisión directiva, me puedo hablar con ella si necesitan algo respecto a la asociación. Está también presente Pablo Aquino, que es el secretario de la asociación y quien viajó a Milán, que les puede dar a ustedes también cualquier información al respecto. Y también nos acompaña Verónica González Martín, ahí pueden levantar la mano. Verónica González Martín, que está allí, también participa en la asociación. Hola Diana, ¿qué tal? Hola chicos. Verónica González Martín participa en la asociación, y el día viernes 4 de abril, agenden si quieren, el viernes 4 de abril vamos a hacer una convocatoria a cuidadores de pacientes con ELA y entornos de personas que atienden con pacientes con ELA, para tener una charla
que nos ayude no solamente a escuchar, sino a contenernos, a informarnos, a intercambiar experiencias y a ayudarnos en el derrotero de lo que es esta enfermedad y todos los procesos por los cuales se van atravesando. Les agradezco muchísimo la presencia, nuevamente disculpas porque me tengo que retirar y les deseo muchas fuerzas, tenemos muchas esperanzas, hay mucho por hacer y no hay que flaquear ante la adversidad. Hay que construir con amor y hacer, amigos, que cada día de vida, a partir del diagnóstico, sea una eternidad y no un tiempo meramente de minutos, segundos y horas. Gracias. Hace 2 años aproximadamente, fue una cosa un poco casual, porque evidentemente desarrollar una clínica de este tipo es inviable desde el punto de vista económico. Tal es así que en todos los países del mundo donde existen estas clínicas son non-profit, evidentemente no, es muy difícil de manejarlo económicamente. Hace 2 años, cuando el seleccionado de Sudáfrica de rugby vino a jugar contra los Pumas en Sudáfrica, uno de los exjugadores, y que casualmente había sido un jugador del equipo de Mandela, aquel equipo famoso de Mandela, uno de los jugadores que había sido una estrella del deporte sudafricano, había contraído la enfermedad desde hace 1 año y medio antes y vino con esa delegación ya enfermo, con el objeto de difundir un poco el problema, y lo que hizo los sponsors de ese evento deportivo le dieron una donación para la fundación que él hizo, y quisieron donar a alguna institución argentina algo también. Y nos pidieron a alguna institución de Mendoza, porque el encuentro se iba a hacer en Mendoza, pero no había ninguna institución. Que intentamos buscar instituciones en Mendoza. Finalmente nosotros hicimos un proyecto de empezar con esto, y bueno, con esa donación que obtuvimos, finalmente se pudo empezar esta clínica. Esta es la persona en cuestión, y acá está como está ahora, y es una persona que tiene muchísima influencia. Acá está en Mendoza, él es el enfermo, y acá hay algunos jugadores también, y gente del banco que dio ese apoyo, y él está totalmente involucrado en ayudar en este aspecto. Acá es el cheque que nos dieron, con lo cual pudimos durante 1 año más o menos manejar esto. La idea es una atención multidisciplinaria, focalizando en la independencia y calidad de vida del enfermo, y hay 2 formas de hacerlo eso básicamente: que el enfermo, cuando viene a la institución ese día, esté en un lugar físico y todos los profesionales vayan a verlo, o al revés, o que dentro de la institución el paciente se mueva. Esto está formado por un team donde incluimos la parte de investigación. El doctor Osvaldo Chitel es un investigador del CONICET que trabaja también con la doctora Gargiulo, y con él se está desarrollando un laboratorio de investigación en la sede de Escobar de Flero. El doctor Bruno de Ambrosi y el doctor Patricio Brand son los que ven los enfermos fundamentalmente, Alberto Rivero, laboratorio de neurofisiología, y después tenemos un encargado de la parte respiratoria, el licenciado Hugo Sánchez, que está acá en rehabilitación, una doctora encargada del dolor y mejorar la calidad de vida del enfermo, la licenciada Martín en nutrición, secretarias, servicio de imagen. O sea, lo que tratamos es de darle toda la atención en un mismo día al enfermo y mejorarle las ventajas. Son que coordinamos toda la atención del enfermo. Si hace falta hacer un estudio de oclusión o algún estudio respiratorio, lo hacemos ese mismo día. Entonces le ahorramos al enfermo y a la familia alguna... y después para nosotros mismos también es una ventaja esto, porque para nosotros es muy difícil también manejar ese tipo de situación. Entonces, ahora lo voy a dejar a Bruno que cuente él un poco, ahora que fue a Italia, que cuente un poco su experiencia con una clínica de allá, para hablar después de nuevas terapéuticas. Buenas tardes, gracias por la presencia y la compañía.
acá hicimos en un momento con Patricio Brandt, otro médico con el que vemos a la gente que viene a la clínica, una presentación de cómo funcionamos. No, ya lo contó el doctor Noves, no voy a volver sobre el tema. Me gustaría transmitirles lo que vivimos ese día que fuimos con Darío Riva a la clínica de ELA. Es una clínica de enfermedades neuromusculares que está en Milán y que vienen trabajando desde hace aproximadamente 4 o 5 años. En qué puntos coincidimos, qué cosas nos estamos empezando a parecer que nos falta y qué cosas creemos que va a ser el objetivo final de esto y qué es lo que esperamos aportarles con el tiempo. Esta clínica funciona en el hospital de Niguarda, ¿sí? Un hospital muy grande, de la vieja escuela, pabellonado, enorme, muy bonito. Fuimos de tarde, entramos por un costadito y nos llevaron por un ascensor. La verdad que no se sentía entrando en el hospital Rivadavia o el Tornú, algunos de los viejos hospitales municipales argentinos, en mejores condiciones, hasta que llegamos a un piso que era un mundo aparte. Uno se sentía un jardín de infantes, un lugar muy especial, estaba pintado distinto, el ambiente era distinto. Este lugar se llama Nemo, ese es el simbolito que los representa, Centro Clínico Nemo, y que se encuentra, como dice ahí, en el segundo piso del pabellón 7 de este hospital, uno de los más grandes y más tradicionales de la zona de Milán. ¿De dónde viene el nombre Nemo? Es el acrónimo de neuromuscular y omni, digamos, una reunión de pensamientos y de mentes, y como muchos pacientes son infantiles, tienen por todos lados el pescadito Nemo de la película para motivarlos a que sigan trabajando y que lo hacen por ellos también, como un agregado, digamos, de color. La entrada del centro clínico es ¿cómo está armado? Consiguieron que les dan todo un piso de un pabellón, de punta a punta, insisto, como esos viejos pabellones alargados que tenemos acá. Está todo remodelado, está pintado y adaptado específicamente para personas con enfermedades neuromusculares en general. Aclaro, no solamente gente con enfermedades de motoneurona, no solamente ELA se atiende ahí, también hay otras enfermedades que les voy a nombrar apenas tangencialmente. No sé si llega a apreciar ahí, pero la verdad está muy bien preparado, muy bien terminado. La que nos recibió fue la directora clínica, ¿sí? Que es la doctora Valeria Sazón, una persona muy agradable, que se encarga de la dirección general, si bien ella es neuropediatra y se dedica a lo que llaman distrofias musculares. Ella es la que dirige el centro. Fuimos por la tarde, cuando ya había terminado la mayor parte de la actividad, y es la directora clínica, y ella está, digamos, empleada por el Estado italiano y además por la Universidad de Milán, y ella mantiene esta clínica, ella mantiene su trabajo junto con esos 2 sueldos. Creo que es importante nombrarlo porque en el ámbito, por lo menos de Milán, la mayor parte de la salud, por lo que ella nos contaba, es pública. Tienen poco ejercicio privado, al revés de lo que se está empezando a pasar en Argentina. Entonces tiene algunas implicancias de lo que es organizativo y de las trabas, como bien decía el doctor Noves, para armar o concretar o progresar en cosas que hacemos acá. Como les decía, es un centro abocado a las enfermedades neuromusculares que afectan a las neuronas que siempre tanto habrán escuchado hablar, las motoneuronas, hasta el nervio, hasta la unión del nervio con el músculo o del músculo. Tiene un rango de gente enorme, van desde los 0 días, desde el nacimiento, hasta pacientes con 85 o 90 años. Están preparados para atender cualquier edad de pacientes. Está claro que si vamos a hablar específicamente de enfermedades de motoneurona, la mayor parte son pacientes por arriba de 30 a 40 años. ¿Sí? Saben que estas enfermedades en general están entre los 50 y 60, si bien hay pacientes más jóvenes o más grandes. Hay una lista de las otras enfermedades que ellos ven, si les interesa conocerlas. Las enfermedades de motoneurona, la distrofia miotónica, en los pediátricos lo más frecuente que ellos tienen, están internados o en seguimientos, la enfermedad de Duchenne, que es una enfermedad de los músculos bastante severa. Y tienen algo que es muy interesante, que serían las 3 instancias que más nos interesa ofrecer a la gente, que es tanto la internación como el hospital de día y los controles ambulatorios. Si bien el hospital de día tiene algunas coincidencias con el control ambulatorio funciona como un consultorio donde uno hace consultas puntuales de cosas muy específicas. Lo que hemos conseguido, por lo menos nosotros armar hasta ahora, es la instancia de control más ambulatorio. Funcionamos como si fuera un hospital de día, pero no tenemos institucionalizado
esto de la internación para hacer todo junto en un espacio. Estamos tratando de organizarlo. Este año y meses que venimos trabajando ha sido arduo, hemos tenido que aprender mucho de la enfermedad, pero hemos tenido que aprender mucho de la organización, porque no es fácil aunar distintas especialidades en horario, en tiempo, en espacio y en ideas muchas veces para seguir todas estas cosas. Por eso lo que decía Noves, y calculo que coincidirán las colegas, que cuando tenemos pacientes de estas características es difícil coordinar a toda la gente. Tratamos que, como les decían, en un mismo día se lleven todo resuelto, para comodidad tanto de la gente que viene a consultar y también para nosotros. Tenemos un panorama más acabado en un momento y nos ayuda a dar mejores sugerencias y recomendaciones, creemos. Mantuvimos contacto con esta doctora, de hecho dejó abierta la puerta para que fuéramos algún día a trabajar un poco más con ellos y ver cuál es la filosofía de trabajo. En adultos, fundamentalmente, estas son las 3 enfermedades que se ven. El porcentaje mayor se lo lleva la esclerosis lateral amiotrófica. Ahora después les paso algunas cuestiones estadísticas. ¿Qué tienen agregado como forma estable y como grupos de trabajo más grandes? Un área neumonológica, que implica todo lo que es la parte respiratoria, un área de fisiatría, todo lo que es rehabilitación y trabajo físico, y un área de psicología clínica, que bueno, no solamente son psicólogos, también hay psiquiatra y psicología, pero bueno, nosotros estamos en psicología clínica. Como ven, hay tanto médicos como terapistas, ya sea físicos, respiratorios, lo que necesiten para el momento. Están de 8 de la mañana a 4 de la tarde, como si fuese un horario habitual hospitalario, trabajando todos en conjunto en sus sectores, y una vez por semana tienen reuniones en un salón ad hoc justamente para eso, donde se juntan todos los profesionales y revisan todos los casos que en la semana les generan dudas, problemas, consultas entre ellos o presentación de novedades. Después también tienen pequeños ateneos de actualización. Es un trabajo casi full time en esto de algunos de los profesionales, ¿sí? Están dedicados nada más que esto, y de hecho todos están contratados para hacer nada más que esto. Se preguntarán cómo pudieron armar tal vez en un hospital público todo esto. Bueno, tuvieron suerte en algunos aspectos, tuvieron una administración, por lo que dicen, muy buena. No pudimos hablar mucho de números de cuánto gastan y cuánto ganan, pero lo que puedo decir de esta mujer que tiene que rendir mensualmente cuentas es que a fin de mes están siempre a cero, no ganan ni pierden, lo cual es muy bueno para un servicio de esta clase, que en general siempre va a pérdida intensa, y eso hace difícil mantenerlo. Insisto en el tema porque tal vez del otro lado no esté tan claro eso, pero por eso es muy difícil de sostener y poder darles permanentemente una buena atención integral, y es lo que estamos buscando todo el tiempo. Más allá que tenemos gente que sabe muchísimo, como Alejandra o como Gisela, pero a veces es difícil de mantener. Ellos consiguieron que el 50% de lo que está sucediendo ahí, tanto desde el edilicio, me refiero a la adaptación, el mantenimiento de algunos profesionales, materiales, sea sustentado por el dinero del Estado. Y el otro 50% es continuamente un trabajo de buscar fondos de aportes de privados. De hecho, hay cuartos, sobre todo los infantiles, que los numeritos los tienen por ahí con una Ferrari, un motorcito, algo que representa a la persona o a la empresa que está sosteniendo eso. Además, hay que tener en cuenta que ellos tienen, como les decía, varias enfermedades ahí adentro, con lo cual tienen el aporte de distintas asociaciones, como está en la Argentina. Ellos tienen la Asociación Italiana de ELA, pero tienen la Asociación de Distrofias, tienen un grupo europeo muy grande, muy conocido de enfermedades musculares que también aporta con ellos, lo cual les hace un poco más fácil conseguir fondos. Así todo, nunca ganan, pero han conseguido mantenerlo después de 4 o 5 años, que era el tiempo que les daban para demostrar que esto servía y que se podía autosustentar. Lo consiguen gracias a este aporte. Otra imagen del centro. Está todo bajo computadoras. Todas las habitaciones parecen habitaciones de acá, de la Suiza Argentina, de Uruguay, que no tiene como de referencia lindos, agradables, bien equipados, con buen sistema de oxígeno, las cosas que necesitamos los médicos y que necesitan los pacientes para estar cómodos. Tienen cosas notables como
en un par de los cuartos rieles armados para movilizar, pero hay chicos que no se movilizan, hasta un gran piletón para que jueguen, otros para que se bañen, y todo eso sin que tengan que esforzarse en conseguir una silla de ruedas ni nada, y tengan todo a su disposición. Cuenta con 20 camas en 16 habitaciones, es un número muy grande, ¿sí? Piensen que el servicio más grande, por ejemplo, de internación en municipalidades llegó a tener 100 camas en clínica, o sea, tienen casi un quinto, tienen nada más que dedicado a esto. Como les decía, algunas de ellas están preparadas, 3 de las habitaciones para cuidados intensivos, para personas que tienen más defectos respiratorios. Las otras que les decía tienen el sistema de transporte para los pacientes con movilidad reducida, desde ya que también hay silla de ruedas, pero están estos elementos un poco más tecnológicos que facilitan algunas cosas de higiene y demás. En el hospital de día tienen 2 habitaciones dobles y una simple, según las necesidades, y además tienen consultorios para el seguimiento ambulatorio. Ahí tienen otras imágenes, ahí tienen como es la imagen de un cuarto, del pasillo, donde están las sillas, y está organizado en un ala que es toda la parte de internación, una parte administrativa y de consultorios y una parte de hospital de día. Además de eso hay una sala, bueno, ahora se los comento, ahí lo tienen en números. Hay 2 salas de enfermería, hay salas de médicos, hay lugares para que los chicos jueguen, lugares para que se junte la familia, hay consultorios de todo lo que necesitamos habitualmente nosotros, neurofisiología, espacios de estudios de deglución, un lugar específicamente, si se fijan, en el antepenúltimo consultorio para hacer trials, un lugar donde desarrollar todo lo que sean proyectos de investigación para cualquiera de las enfermedades que se tratan ahí. Un lugar para realizar biopsias, que por ahí no es lo que atañe a los que hacemos enfermedad de motoneurona, pero sí para los que hacen músculo y nervio. Y espacios, como les dije, recreativos. Creo que es interesante revisar cómo vienen trabajando para ver que no es un lugar ni pequeño ni sencillo. Es caótico, ¿sí? Fíjense el movimiento de gente que tuvieron en medio año solamente hablando de esto. 150 pacientes, que es un número enorme, ¿sí? De pacientes se internaron con enfermedades neuromusculares en general. Fíjense que ELA se lleva el 54% de las internaciones, ¿sí? Menos del 8% son menores de edad, ¿sí? 100 pacientes nuevos en un periodo de poco más de 6 meses fueron admitidos en hospital de día y 300 pacientes en seguimiento ambulatorio. Es difícil, y lo venimos pensando hace tiempo, cómo armar una infraestructura de edilicia así. Por ahora no lo hemos conseguido, aunque es un proyecto y un sueño que tenemos y ojalá algún día se pueda hacer, pero por lo menos hemos conseguido que antes estábamos dispersos los neurólogos, ahora nos juntamos a discutir, a ver esto, participamos en el simposio por primera vez como grupo conformado. Todo lo que ustedes les comenté ahí, que tiene esta gente trabajando unificada, hemos tratado de tenerlo más o menos unificado en fin, y creo que lo hemos conseguido con gente que presta buena atención, que sabe. Hay 2 pacientes acá, ¿no? O sea, que pueden, espero decir que sí, que es así, que los atendemos bien y que tienen acceso a todas las cosas que van necesitando, y que tratamos de hacerle el día fácil para que tengan los resultados en el día y tener controles periódicos. Estamos trabajando en esto, estamos mejorando, nos parece, creemos que todavía queda bastante por mejorar. Quiero aprovechar para decirles a los que estén interesados también que también nosotros estamos trabajando con fondos aportados y demás. Si les interesa, si pueden, los invitamos el 24 de abril. Va a haber una obra de teatro que se llama 33 variaciones, que habla sobre una persona que tiene esta enfermedad, que se va a hacer con motivo de la fundación y buscar fondos para mantener esta clínica de ELA. Así que esperemos mejorar y esperemos llegar al momento de tener un mejor nivel aún del que creemos que tenemos. Así que los dejo con Alejandra para que les comente un poco de tratamiento. Familiares y enfermos de ELA, particularmente a los licenciados Riva y Aquino, por la oportunidad que me brindaron desde la asociación para concurrir a ese simposio, a la doctora Garriulo por la recomendación y el intercambio que hemos hecho para poder presentarles este material, al doctor Nogués en representación de FLEN. Y bueno, yo de lo que me voy a referir a actualización mundial en el tratamiento de la esclerosis lateral amiotrófica.
tomando tres aspectos fundamentalmente. Las estrategias terapéuticas en investigación básica, las investigaciones clínicas y una referencia breve a las conclusiones en relación al tratamiento en el simposio. Esta diapositiva está traducida justamente del Congreso. Es que era la ELA hasta 1990, era una enfermedad con un solo fenotipo, con una sola patogenia y con una sola causa. Cuando hablamos de fenotipo lo relacionamos directamente con las formas clínicas, evolución, básicamente y simplemente con lo que se ve y con la evolución de la enfermedad. La patogenia es lo que pasa desde que ocurre, desde la causa de la enfermedad hasta que aparecen los síntomas y los signos. A partir del año 1990 hasta la fecha, la ELA es una enfermedad con múltiples fenotipos, patogenia y causas. En este lugar, digamos, estamos hoy parados. ¿Qué quiere decir esto? Esta figura que es un poquito compleja, pero vamos a ver si podemos explicarla. ¿Dónde estamos parados? Hay casi 30 mutaciones genéticas relacionadas con ELA. Tenemos que explicar todo esto porque sobre esto van a actuar las estrategias terapéuticas. Hay casi 30 mutaciones genéticas relacionadas con ELA y eso por distintos caminos patogénicos, más o menos simples, causan lo que podemos denominar una injuria de la célula, o sea, de la neurona. Si volvemos un poquito al tema genético, lo que vemos es que en la ELA familiar varias mutaciones genéticas pueden condicionar un fenotipo, pero también una mutación genética puede ocasionar varios fenotipos, o sea, varias formas clínicas de evolución, etc. También tenemos que en ELA esporádica, o sea, sin antecedentes familiares, y esta cuestión de que es ELA familiar, aunque parezca mentira, está muy discutida mundialmente y actualmente están buscando y adaptando las guías para determinar claramente qué es ELA familiar, porque esto tiene que ver también con la solicitud de los test genéticos. Entonces volvemos a que la ELA esporádica, en realidad, los fenotipos y las formas clínicas que tienen son iguales a los fenotipos de la ELA familiar. Sumado a todo esto, que como ven es amplio y variable, entonces ahí tenemos la palabra heterogeneidad clínica, se suma que en un porcentaje que está comprobado ya, la esclerosis lateral amiotrófica se asocia a demencia frontotemporal en un porcentaje determinado, pero a un porcentaje mucho mayor, se asocia a trastornos sutiles, cognitivos y del comportamiento. Entonces la heterogeneidad de esta enfermedad se amplía el concepto de que ELA es una enfermedad motora, es extramotora, y así como se necesita un tratamiento multidisciplinario, que es en lo cual se basa esta cuestión de la clínica de ELA, la ELA es una enfermedad también multisistémica que ya excede los aspectos motores. Acá tenemos entonces la heterogeneidad clínica, genética, y también tenemos heterogeneidad en la patogenia. Digo por esto de varias patogenias, varios fenotipos. Entonces, si nosotros volvemos a la cuestión genética, tenemos que a veces una mutación genética ocasiona varios fenotipos, pero eso pasa en la misma familia donde hay una sola mutación genética en una familia. Entonces, la enfermedad se manifiesta con varios fenotipos. Esto se explica solamente si nosotros vemos que también hay más causas que las genéticas, o dentro de las genéticas hay varias causas genéticas, más causas ambientales, más causas inmunológicas. En el año 1994, más o menos, se comienza a utilizar un modelo de ratón ELA que se puede hacer con una mutación enzimática. Entonces, en este
este ratón, donde se logra un modelo transgénico de animalito, se puede empezar a ver todos estos factores. Y lo que se empieza a ver es que hay una participación intensa de la respuesta inmunológica de los pacientes. Hay una participación importante de la inflamación en ella. Entonces, ya pasamos de causas genéticas y de heterogeneidad, también ingresan las cuestiones inmunológicas. ¿Por qué mencionamos todo esto? Porque hacia esto van los targets o los objetivos terapéuticos, y si no, no se puede entender lo que viene luego. Lo que se dice lo que se decía en el Congreso, había una diapositiva que decía: la célula no muere sola, la célula muere en un diálogo con la respuesta inflamatoria. Y esa respuesta inflamatoria, que está representada por células de la inmunidad innata o adquirida, que son macrófagos y otros tipos de células, tienen que ver con que van a iniciar cascadas inflamatorias que van a contribuir también a la sobrevida o muerte de las células. Uniendo la parte genética, nosotros tenemos que no importa ya entonces si la ELA es familiar o esporádica, lo que sabemos es que esos factores van a llevar a que empiece una injuria genética que desencadena una cascada inflamatoria. En el caso genético, y cuando no es genético, la cascada comienza por causas desconocidas y la célula enferma y muere. Sobre todos estos aspectos genéticos, sobre la heterogeneidad clínica, sobre la respuesta inmunológica, es donde van a actuar fundamentalmente los objetivos terapéuticos que actualmente se están investigando. Estrategias terapéuticas en investigación básica e investigación clínica. Yo voy a hacer una revisión un poco somera. ¿En qué se basa entonces las estrategias terapéuticas en investigación básica? En modular la inmunidad. Vimos que la inmunidad, había células, hay una parte de esas defensas que tienen un trabajo protector y otros que son proinflamatorios. Entonces, en modular esa respuesta inmunológica. Y después en la disminución de una enzima que se llama SOD1, que es con lo que se han hecho los modelos transgénicos en algún momento. El cerebro es un órgano inmunológico muy activo y esto se conoce de no hace tanto tiempo. Entonces, los trabajos están orientados a modular la respuesta de estas células de monocitos 1, monocitos 2, y yo había puesto al principio una balanza porque es modular para disminuir la respuesta proinflamatoria y aumentar la respuesta que sería antiinflamatoria. En esa modulación estaría este tipo de tratamientos. Y el otro tipo de trabajos lleva a activación de la circulación de células inmunológicas que se generan en los plexos coroideos en el cerebro. Esto es aumentar como las defensas, aumentar la inmunidad, y esto se daría, esto es interesante porque se daría con un autopéptido, o sea, con una molécula propia. Pero ¿qué importancia tiene? La importancia que tiene es que daría lugar en un futuro, es inmunización pasiva, autoinmunidad, que tiene que ver con que en algún momento exista una vacuna. Estamos hablando de investigación básica. Ahora vamos a la disminución de la enzima. Este es un esquema de la enzima. Esta enzima SOD1 en realidad es tiene un efecto antioxidante. El 10% de la ELA sabemos que es familiar, y de ese 10%, el 20% tiene esta enzima que está mutada, alterada, y una alteración genética que condiciona la alteración de esa enzima. Lo que llama la atención es que en realidad la alteración de la enzima ya está pasando a ser un marcador en ELA familiar, pero también en ELA esporádica, y entonces se está dirigiendo muchos trabajos.
Como esa enzima está alterada, es una proteína que está alterada, tiene ciertas cuestiones de plegamiento y se va agregando y tiene funciones tóxicas y termina intoxicando a la célula. Entonces, a lo que se dirigen los trabajos por ahora de esta parte experimentales tienen que ver con que existen anticuerpos que se llaman monoclonales porque tienen determinadas características. Muchos investigadores básicos, biólogos, genetistas, bioquímicos, porque el congreso, el simposio son 3 días de 30 y 30 charlas o una cosa así, más o menos, en paralelo, donde está la neurología clínica y donde se exponen justamente las investigaciones en la parte básica. Con respecto entonces a los estudios clínicos. Bueno, con respecto a los estudios clínicos tenemos el tiracentil, que es una droga que en realidad lo que hace es sensibilizar al sarcómero. El sarcómero es la unidad funcional del músculo. Entonces, lo que hace es sensibilizar al sarcómero para que actúe el calcio y aumentaría la fuerza de la contracción del músculo. Todos estos estudios, en más o en menos, digamos, se seleccionan, no pueden obviamente ingresar todos los pacientes, pero las medidas con las cuales se seleccionan es capacidad vital, test funcionales, y después son las mismas medidas con las cuales después se va evaluando los resultados. Se testea, por supuesto, seguridad, tolerabilidad y eficacia, está en fase 2, y la hipótesis es que administrando a dosis tolerable por 12 semanas esta medicación, digamos, mejoraría la función del músculo esquelético. Los resultados estarían más o menos para mediados del 2014. Volvemos entonces un poco al esquema primario. Esto es un nuevo inmunorregulador que enlentece la progresión de la ELA. Fase 2 se está estimando seguridad y eficacia. Y entonces esto afecta al aspecto inmunológico. Nosotros dijimos, la célula no se muere sola, puede empezar por una injuria genética, puede empezar por una causa desconocida, pero empieza el diálogo de células proinflamatorias y antiinflamatorias. Estas células, que son macrófagos, que son normales y que tienen que ver con las defensas que tenemos, se transforman en macrófagos activados. Anormalmente esto pasa en la ELA, y esta droga serviría para volver al macrófago a su estado actual, a su estado originario, y que, digamos, no siga haciendo daño en la célula. Revierte entonces la función inflamatoria del macrófago e interrumpe la evolución en un subgrupo de pacientes. Y cuando hablamos de subgrupo, hablamos de heterogeneidad que vimos al principio. Y hablamos de dificultades justamente porque clínicamente es una enfermedad con una heterogeneidad cada vez, digamos, más amplia. Este segundo trabajo, en realidad, es el efecto del dexpramipexol, droga similar que se usa en la enfermedad de Parkinson. En realidad, en la fase 3, demostró no ser efectivo. Droga segura, bien tolerada, pero no ser efectivo. Pero el trabajo de lo que trata es, o sea, se hizo un análisis post-hoc interestudio entre la fase 2 y la fase 3. ¿Por qué la fase 2 había dado resultados y la fase 3 no? Y esto es interesante porque en realidad ya el año pasado en el Congreso de Neurología se trató justamente estos problemas que son en la investigación apasionante. ¿Por qué es tan grande la dificultad? Y que lo hablábamos en el Congreso, de pasar de la parte de investigación básica a la parte de investigación clínica, las diferencias y las dificultades que existen y que muchas veces son frustrantes. Y en este caso es un análisis de por qué este estudio falló cuando pasó a la fase 3. Las causas de la falla, determinar existencia de subgrupos donde la droga puede ser efectiva, en algunos, pero no en todos. Y ese subgrupo fue los pacientes tratados con riluzol, el comienzo temprano,
y la ELA definida de acuerdo a los criterios del Escorial. La otra cuestión es que este estudio marca como un biomarcador interesante a la creatinina dentro de la enfermedad y esta droga como ahorrador de creatinina. En las enfermedades los marcadores, sean biológicos, clínicos, en imágenes, son importantes porque justamente ayudan a decir esto es esto, fuera de la clínica. Y el poder decir desde un marcador biológico, bioquímico, en imágenes, esto es esto, significa posteriormente usar eso como objetivo terapéutico mucho más acotado que si nosotros hablamos de enfermedades que no tienen marcadores biológicos. Trasplante de células madres, fetales neuronales, los resultados son preliminares en fase 1 en ELA, de esto se ha hablado bastante. Este es un trabajo, este trabajo es italiano, pero está relacionado con los dos trabajos que se están haciendo en Atlanta y en Massachusetts, en Estados Unidos. Se realizó un metaanálisis es resumir y analizar estudios ya realizados, de 11 estudios, pero esto en ratones, y se vio que había un enlentecimiento en el comienzo y progresión de los síntomas. Entonces se tomaron, son los que se entraron en el estudio, son 6 pacientes, la aplicación se hizo en médula lumbar y a la fecha el estudio ha habido seguridad en el procedimiento quirúrgico, no se ha registrado toxicidad inmediata o diferida relacionada con el trasplante. Lo que se está haciendo ahora es la ampliación de este estudio. Los primeros pacientes no deambulaban, la ampliación de este estudio a pacientes que deambulan, y lo que se quiere hacer es la aplicación por los medios quirúrgicos, pero en médula cervical. El otro tratamiento con células madre tiene que ver con células mesenquimales autólogas diferenciadas, o sea, autólogas del propio cuerpo, de la médula ósea, diferenciada para la secreción de factores tróficos. Son, digamos, se extraen, se amplifican ese tipo de células, se las orienta para la determinada secreción de factores tróficos, y luego se inyectan. Estos estudios han estado ya en fase 1 y 2, y la última fase actual es la 2A. Se tomaron están incluidos 12 pacientes con se hizo aplicación intramuscular e intratecal. La seguridad y efectividad y la neuroprotección ya fueron demostrados en modelos animales, en enfermedades degenerativas. Por supuesto que lo que se utiliza para ELA se utiliza para muchas otras enfermedades degenerativas, y también los avances, porque comparten muchas características. Actualmente el trial clínico está relacionado con la evaluación de la seguridad y tolerabilidad. Bueno, ya comenté que se incluyeron 6 pacientes. Estos son datos más técnicos. En realidad, la mitad de los pacientes hicieron intramuscular, la mitad de los pacientes hicieron intratecal. Está comprobada la seguridad, y hay algunos indicadores de beneficios clínicos tomados de las pruebas funcionales y la capacidad respiratoria, sobre todo en pacientes con la aplicación intratecal. En la fase 2A se ha aumentado las dosis, como se hace el escalonamiento de dosis en esas fases. El desarrollo de nuevas terapias para ELA es aún un desafío, porque los trabajos están en fase 2 actualmente, y menos también. Hay digamos, nuevos objetivos terapéuticos que tienen que ver con la alteración de esta enzima que está mutada, con la intervención de estos RNA reguladores que actúan sobre las mutaciones y sobre los genes, porque hay genes que actúan sobre otros genes. Obviamente el campo genético es
sumamente complejo, sobre mutaciones que son muy frecuentes en ELA, sobre todo un tipo de mutación y que actualmente también se han encontrado en otras enfermedades degenerativas. Estos objetivos terapéuticos más generan nuevas herramientas para modular esos objetivos, como por ejemplo la terapia con oligonucleótidos antisentido, que lo que hace es intervenir entonces en la transcripción, en que se pueda reproducir, en inhibir que se puedan reproducir esos mensajes para seguir formando enzimas o proteínas tóxicas, y esto va a llevar, entre los nuevos objetivos terapéuticos y las nuevas herramientas, a la generación de nuevas drogas. Bueno, esto más o menos es en síntesis lo relacionado con tratamiento de ELA. Hay un mundo más, y cada vez que conversábamos con la doctora Gargiulo sobre qué sí y qué no, bueno, decidimos ajustarnos al título de la charla, porque realmente hay temas que son sumamente interesantes y entiendo que se van a ir desarrollando posteriormente, y esto tiene que ver, yo ya lo mencioné, con la definición de la familiar, y esto está relacionado con la solicitud de los genéticos, la BNI en relación a la adaptación ambulatoria, a poner en práctica escalas de secreciones para poder prevenir quién se va a beneficiar o no con la tolerancia, la medición de la PCO2 de manera poco agresiva, o sea que se mida PCO2 durante la noche como se mide con la oximetría. Esta cuestión de que el 10 a 15% de los pacientes con ELA tienen deterioro o pueden cursar con demencia frontotemporal, la asociación que existe y cómo determinar cuáles son los test cognitivos que están validados, y si esos test cognitivos que mundialmente se están hablando están o no validados en el país para utilizarlos. Y también temas que son muy interesantes como la planificación de los cuidados avanzados de los pacientes con ELA. La enfermedad tiene una característica que podríamos decir que es, en cierto sentido, la previsibilidad. O sea, una vez que está hecho el diagnóstico y que la enfermedad empieza a progresar, empezamos a tener una idea, el paciente, la familia, el médico, de qué cosas van a ir pasando. Y todo ese tema de la comunicación, de que sí, de que no, de cuándo, de las vivencias de enfermedad, de lo que es el impacto de la enfermedad y de poder planificar ciertas cuestiones que son muy delicadas en esta enfermedad, también han estado muy contempladas en este congreso. Bueno, muchas gracias. Genes conocidos y los aún no conocidos, porque el aumento en la genética ha sido exponencial, y su relevancia. No toda mutación implica enfermedad. Entonces, ese tema también está muy discutido. Por ejemplo, ¿son todas las variantes genéticas causales de enfermedad? Tampoco se sabe 100%. De hecho, la expansión C9orf que ustedes vieron que puso la doctora, en algunos árboles familiares no implica enfermedad. Y eso ya genera, digamos, duda. Eso habla de, bueno, cuán penetrante es esa mutación. Si estoy segura que de tenerla voy a tener la enfermedad, y no es 100% tan lineal. Y eso también trae dilemas. Principalmente en la implicancia en el consejo genético. Si yo tengo un paciente, hoy por hoy a los pacientes, ¿a quiénes se estudia genéticamente? Ahora yo se los muestro en otra diapositiva, pero ¿estudiaríamos a un familiar asintomático? Y bueno, hoy no se estudia familiares asintomáticos porque no se sabe bien qué sucede con esas mutaciones.
no hay, a ciencia cierta no se sabe. O sea que la práctica es que a familiares de, salvo por protocolos de investigación particulares, pero si no, no se los estudia. Eso es lo del estudio presintomático, digamos. Si yo tengo un familiar de primer grado que tiene una mutación SOD1 para ELA, yo me tengo que estudiar, me tengo que analizar esa mutación. Bueno, en general hoy no es una práctica que se haga, pero bueno, son temas que están discutiéndose. Y la falta de guías que, digamos, cuando uno no conoce ciertas cosas de la patogenia de la enfermedad es muy difícil armar guías que consensúen, porque está todo en proceso, ¿no? Este es uno de los criterios aceptados hoy por hoy, que la divide en definida, probable, posible, sospechada, de acuerdo a cuántos familiares de primer y segundo grado se tengan con ELA. Entonces uno dice definida si hay 2 familiares de primer y segundo grado con ELA, probable si hay un familiar, etc. Y si ven en la nota abajo, también la demencia frontotemporal está digamos, siendo considerada dentro del árbol genealógico con la posibilidad de estudiarlo genéticamente, porque hay formas de ELA emparentadas a la demencia frontotemporal que tienen un origen genético. Así que esto es algo que está evolucionando mientras hablamos, es muy difícil de definirlo. Por ejemplo, rescato una de las diapositivas que vi en la charla, que es que estudios genéticos en familias con ELA, con y sin historia familiar, es decir, con pacientes esporádicos o familiares. Esporádicos son que no tienen ningún antecedente en la familia de nadie que haya tenido ELA. Demostraron, de estudiar estos árboles genealógicos, demostraron que existe una conexión o vínculo genético entre la ELA y la demencia frontotemporal. Que también parece haber un vínculo genético biológico entre la ELA y algunas enfermedades de control de impulsos, enfermedades psiquiátricas, enfermedad bipolar, psicosis. Eso también es algo muy nuevo y se está empezando a estudiar. Y este vínculo parece ser más evidente en esta nueva expansión de C9orf, que es algo que se descubrió en el 2011, o sea, hace muy poquito, pero también está presente en pacientes negativos para esta expansión genética. O sea, está como asociado, no se sabe bien por qué. ¿Por qué? Como decía la doctora Figueredo, una misma mutación puede dar distintos fenotipos de ELA, pero a veces distintas enfermedades en el árbol genealógico. Por ahí no es solo ELA, sino hay una demencia frontotemporal en el mismo árbol familiar. Y lo de la penetrancia incompleta y fenotipo variable es lo que vengo diciendo, ¿no? Que no siempre tener la mutación implica enfermedad. Entonces esto está, digamos, demostrando que es una genética más compleja que las enfermedades genéticas monogénicas tradicionales, que uno tiene una mutación y una enfermedad y muy lineal. Acá esto no es tan así. Y bueno, los médicos, hay que admitir, los mismos neurólogos estamos leyendo todo el tiempo las nuevas definiciones, porque este campo es muy activo hoy por hoy. Y una de las charlas en el Congreso de Milán habló de, bueno, cuándo sí, cuándo no recomendar un test genético. Acá en el país todavía no hay formalmente un lugar que lo realice. Hay algunos centros que lo están empezando. Yo particularmente lo envío al exterior por ahora, porque estoy en el intento de ponerlo a punto acá, es algo muy difícil. Acá creo que lo hacen en FLEN y algunos de los test genéticos se pueden hacer acá. Bueno, se está empezando, ¿no? A estudiar desde el punto de vista genético, que esto es algo que hace, no digo 10, 5 años creo, no se hacía. Entonces, ¿cuándo sí, cuándo no? Algo muy resumido que se dijo en el Congreso es unas guías que esta sigla EFNS es Federación Europea de Sociedades Neurológicas, una federación muy grande que dice que solo cuando hay historia familiar positiva de ELA o demencia frontotemporal y seguido de un consejo genético, hay que ver gente instruida en el tema, de acuerdo a qué mutación uno se encuentra, qué consejo genético dar. Y las guías italianas más recientes hablan de que se le ofrecería el estudio genético en pacientes con historia familiar positiva de ELA o demencia frontotemporal cuando tienen un familiar de primer o segundo grado. Primer grado sería padre, hijo, hermano, segundo grado abuelo, nieto, un poco más alejado, y seguido de consejo genético, pero se discute y no ofrece en todos los demás pacientes con ELA. Y se debe enfatizar acerca de las grandes incertidumbres que hay. Las grandes incertidumbres. Por eso
no hay, digamos, no se, creo que acá y creo que en el mundo no se está estudiando a los familiares de, porque son grandes incertidumbres, puede aparecer una mutación que no sea patogénica, con lo cual posiblemente no es una mutación que en esa persona sea su causa de ella. Es muy complejo, aún para los médicos neurólogos. Y esta diapo quise como resumir en dónde estamos parados hoy. Tenemos datos genéticos muy novedosos que hasta hace poco no existían. SOD1 se describió en el 93 y después hubo un lapso de años y años hasta que se empezaran a describir otras, que son estas C9orf, TDP, FUS. Entonces estamos en el advenimiento de algunas cuestiones genéticas nuevas. Más, nuevas herramientas para la terapia más dirigida. Esto es lo que habló la doctora Figueredo. Quizás ya no estamos hablando de pastillas, de tomar una pastilla. Ya estas nuevas terapias hablan de nanomoléculas, que son una especie de anticuerpos que cancelan o anulan una proteína. Inmunización pasiva, como dijo la doctora, que son terapias como para estimular ciertas células inmunitarias. ARN de interferencia, que también es muy complejo, son moléculas que se pegan al ADN para que ese gen no llegue a la proteína mutada. Todo esto, digamos, aún en fases, ya hay mucho en el modelo animal, pero todo lo que se hace en el modelo animal nunca representa lo que realmente pasa en el humano, porque el modelo animal es muy perfectible, todavía no hay un modelo animal, pero por ejemplo, ya hay trabajos de oligonucleótidos antisentido en las formas SOD1 positivas en el extranjero, fase 1 de seguridad, ver que ese oligonucleótido no le genere una encefalitis o algún daño mayor. Pero bueno, está todo un poco dirigiéndose a eso. Y las células madre, que también es una terapéutica nueva. Y yo lo sumo a que la nueva conciencia que tenemos los neurólogos de que los pacientes son diferentes entre sí y que tienen a veces ciertos parámetros que hablan de mejor o peor pronóstico, como la edad, de ciertas formas o variantes que son más buenas, más longevas y otras más agresivas. Alteraciones cognitivo-conductuales en general empeoran el pronóstico y bueno, el índice de masa corporal y todo lo que es peso también estuvo vinculado con el pronóstico. Entonces los especialistas en el Congreso lo que plantean es para el diseño de los trials, si metemos a todos los pacientes, estamos a veces comparando peras con manzanas y es muy difícil ver un resultado, sino estratificamos. Y esa es la tendencia hoy, a tratar de estratificar de acuerdo a grupos pronósticos y de acuerdo a los datos genéticos. Si yo tengo una población de 100 pacientes y 20 tienen C9orf positivo, lo ideal sería tratar de estudiar de distinta manera a unos que a otros. Por supuesto, con la desventaja de que terminamos perdiendo número de pacientes, pero bueno. Y estos 3 globos están llevando a que se hagan terapias en subgrupos, más que en grandes poblaciones groseras, que uno trate de ver, bueno, a ver, segrego o estratifico entre personas que tienen evolución lenta, evolución rápida, etc. Y que eso nos dé enseñanzas hacia terapias que puedan llegar a un rango más amplio de pacientes con ELA. Por ejemplo, SOD1 hay muchos intentos de disminuirla, etc., ¿no? Principalmente en las formas genéticas SOD1 positivas. Pero SOD1 también se ve que está disregulado en las formas esporádicas. Entonces, quizás lo que sirve para los que tienen la mutación pueda servir para los que no tienen la mutación. Entonces ahí va la flecha que va al rango más amplio. Y también se puede ir en el sentido contrario. Fíjense, lo que hicieron con Dexpramipexol, que falló, en la fase 2 pareció funcionar, fase 3 falló, pero vuelven a mirar todos los datos y que identifican subgrupos en los que podría haber sido útil. Entonces yo creo que se está trabajando en este circuito de hacer en subgrupos, llevarlo a poblaciones generales o de poblaciones amplias, donde un fase 3 debe reunir un mínimo de 900.000 pacientes. Es mucho para una enfermedad no tan frecuente. Y la verdad que hasta el día de hoy, salvo el Riluzol, ninguna otra droga ha prosperado en fase 3. Y pasaron varios años,
Con lo cual están mirando, poniendo el ojo y ver, bueno, falló, pero ¿y si lo separamos así, asá, etcétera? Quizás funcionó mejor en porque tiene tal característica. Así que eso es lo que me pareció interesante de recalcar de todo esto que se habló recién y que pude ver en las diapositivas del Congreso. No sé, ¿hay alguna pregunta?